Hoy volvemos y retomamos con nuestro material de estudio acerca de las doctrinas de la gracia, con el material de Roger Smolin. ¿Recuerdan el libro Sí, Jesús? Ya estamos casi terminando este estudio. Vamos por la última sigla del acrónimo Sí, Jesús. Vamos a orar, familia. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu salvación, por tu elección incondicional, Señor, por esa gracia que derramas sobre pecadores, sobre hombres y mujeres necesitados de ti, Señor. Padre, gracias por traernos en este día. Gracias porque tú nos sostienes todos los días. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, seguiríamos perdidos, alejados de ti, siendo tus enemigos, pero nos has reconciliado a través de Cristo. Señor, gracias por la preciosa oportunidad que nos das de estudiar tu evangelio, de aprender cada día, pero permite, Señor, que tu Espíritu Santo sostenga y mantenga esto en nuestro corazón y dé frutos genuinos y reales en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Recuerdan las siglas de Sí, Jesús? Soberanía absoluta, incapacidad total, justificación por la fe, elección incondicional, elección por gracia, sacrificio eficaz, unidad espiritual, y hoy terminaremos con la seguridad de los elegidos. Los hermanos que han enseñado en ocasiones anteriores han ahondado sobre este tema y hoy lo que vamos a hacer es un pequeño resumen sobre la seguridad de los elegidos, la seguridad de los creyentes. Y han habido palabras o términos que seguramente para muchos han sido nuevas. Para muchos todavía les cuesta un poco entender o aún explicarle a otra persona aquellos términos. Pero si podemos ahondar nosotros en esto, es por la gracia de Dios. No nos compliquemos a veces con términos, pero sí que podamos nosotros tener esto en nuestro corazón. A veces hay términos que son un poco complejos. Hago un pequeño paréntesis aquí, me acordé de algo. Una vez llegó un pastor recién salido del seminario de teología y lo han enviado a una aldea, a un pueblito, a predicar en una iglesia. Y este joven pastor salido del seminario le dice a la gente de la iglesia, le dice: hola queridos hermanos, hoy he venido aquí con mi hermenéutica, con mi homilética, con mi exégesis y con mi apologética. Y le dice un hermano que estaba sentado: tranquilo pastor, yo estoy aquí con mi artritis, con mi diabetes, con mi conjuntivitis, con mi reuma, pero aquí hay un médico muy bueno para todos esos dolores. Los términos que la Biblia nos enseña o que el estudio nos enseña son importantes, pero más importante es atesorar las cosas en nuestro corazón. Vamos a continuar con la seguridad de los elegidos. ¿Qué nos dice la seguridad de los elegidos? Resumido, que esa gracia que nos eligió es esa misma gracia que nos salvó. Pero esa gracia que nos eligió y que nos salvó es la misma gracia que nos preserva hasta el fin. Es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de sus exhortaciones, por medio de sus advertencias, por medio de las amenazas también que hace. Dios preserva y lo va a hacer, va a preservar a sus elegidos para que ninguno de ellos se pierda. Esa es la seguridad de los elegidos. Y ahora, sabemos nosotros que la salvación es un regalo inmerecido, ¿cierto que sí? Ninguno de nosotros merecía ese regalo. Es algo inmerecido.
obtenido por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos estar seguros que esta salvación es eterna y que no la vamos a perder? ¿Qué nos puede dar esta seguridad? Y voy a nombrar 4 puntos importantes de lo que nos puede dar esa seguridad de salvación. Primero, las promesas de Dios. Dios prometió, y la Biblia está llena de promesas que afirman la salvación y la seguridad que tiene Dios de que va a preservar a sus escogidos. Uno de esos textos es Juan 10, 28 y 29. Jesús dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ese es el término que utiliza. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí vemos en este texto que hay certeza y protección divina de nuestra salvación, de que no se perderá. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Por las promesas de Dios. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Lo ha cumplido y lo cumplirá. Pero no solamente se queda en una promesa. Lo segundo que podemos ver, o que en lo cual podemos estar seguros, es en la obra de Cristo. No solo se quedó en una promesa, sino que hubo un cumplimiento de las promesas de Dios. En la obra consumada de Cristo hubo un acto real, visible para la gente que lo pudo ver y para nosotros que lo creemos por fe. La seguridad de nuestra salvación se basa en la obra de Cristo. Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solo podemos estar seguros en las promesas de Dios, sino que también podemos estar seguros en la obra perfecta de Cristo. Pero Dios no solo se queda ahí. También podemos estar seguros en el sello del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí leemos que los creyentes son sellados. Perdón que haga la comparación. ¿Sabe qué hace un hombre hacendado que tiene mucho ganado, que tiene muchos animales? Lo marca. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que ese ganado tiene un dueño. Perdón por la comparación, pero Dios lo hace más gloriosamente. El sello del Espíritu Santo es esa garantía de propiedad, de protección. Lo que es de Dios no se le va a perder. Y ese sello es eso, indica que le pertenecemos a Dios y que nuestra salvación está asegurada, está segura en Dios. No solo son las promesas de Dios, no solo es la obra perfecta, sino que también es ese sello de protección, de propiedad. En eso podemos estar seguros de nuestra salvación, pero también de la procedencia de esta salvación. Recordemos que esta salvación procede de la gracia de Dios. No es ningún mérito de ningún hombre, sino que procede de esa gracia de Dios. Como dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En eso podemos estar seguros, que la salvación es procedente de Dios, es por la gracia de Dios, no es por la obra de ninguno de nosotros. Y esto significa que nuestra salvación no depende
de los méritos de ninguno de nosotros, sino solamente de su amor, de su misericordia. No fuimos salvos por obras. Tampoco podemos perder nuestra salvación por nuestras obras. Y durante las últimas clases hemos venido ahondando en una evidencia de esta salvación, y es la perseverancia de los santos. Al que Dios eligió, al que Dios salvó, Dios lo preserva. Es decir, este creyente persevera día a día en sus luchas, pero persevera porque Dios lo preserva. ¿Y hasta cuándo lo va a preservar? Hasta el fin. Dios promete que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin. Busquen por favor Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire esto, mi hermano, el que comenzó. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, cuando invitaban a alguien a la iglesia, usted dice: yo lo traje. Como si la salvación de alguien iniciara en nosotros. O yo fui a la iglesia y ahí inició mi salvación. No. ¿Quién comenzó? El que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, ¿se ha preguntado por qué hasta el día de hoy usted sigue siendo cristiano? ¿Por qué nuestros corazones, que son tan vagabundos, no han perdido la fe? ¿Y por qué continúas amando a Dios a pesar de ser tan imperfecto, tan distraído durante el día? ¿Por qué seguimos? Si a veces somos tan débiles la mayor parte de nuestra vida. ¿Y sabe qué hace la doctrina de la perseverancia de los santos? Nos da respuesta a esto. Porque esta perseverancia, o el hecho que tú sigas siendo un creyente hoy, no es tuyo, es la obra de Dios en tu vida. ¿Y qué enseña esta doctrina? Esta doctrina enseña que todos los cristianos, aunque no tengamos una vida perfecta, ¿qué va a pasar con estos verdaderos creyentes? Van a ganar esa batalla de la fe contra la incredulidad. Al final de sus días seguirán confiando y seguirán creyendo en Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque Dios les guardará, porque Dios les concederá la victoria, y esa victoria garantizada ¿en quién? En Cristo, porque Él fue el que nos compró en la cruz. ¿Y por qué es importante conocer y estudiar esta doctrina? Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra salvación depende de nuestro desempeño, de lo bien que nosotros nos podamos portar, y asimismo nuestra perseverancia, ¿no? Confiamos en nosotros mismos y creemos que podemos hacer cosas para Dios, pero al final nos damos cuenta que no las podemos cumplir. ¿Cuántas promesas hemos hecho al Señor que no le hemos cumplido? Pero al final, eso nos hace sentir culpables, no merecedores de gracia, fracasados, porque no confiamos en la gracia suficiente en Cristo. Y creemos a veces, como ese grupo religioso, los arminianos, que nuestra salvación y nuestra perseverancia depende de nosotros, que es nuestra voluntad. Pero esta es una doctrina
que nos permite conocer que tanto la salvación como esa perseverancia se basan en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos justificó. No hay condenación. Dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, ¿cuál es esa naturaleza de que Dios te haya elegido? Sino solo esa elección incondicional de Dios. Dios decidió por su voluntad elegirnos, no por méritos que ninguno de nosotros le haya dado a Dios. Y esa elección tiene un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito de que Dios nos haya elegido? Efesios 1:11 y 12 dice, para que seamos alabanza de su gloria. Y primera de Pedro 2:9 dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, por eso podemos decir con toda seguridad y con toda certeza que la preservación está en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Si esta perseverancia o esta preservación dependiera de nosotros, esta iglesia estuviera vacía. Pero hay unas evidencias de esta preservación que hace Dios. Una de esas evidencias es que, como decimos, perseveramos en la fe. Hay una evidencia. Colosenses 1:22-23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Saber de que Dios te preserva, de que Dios te guarda hasta el fin. ¿Cómo cree que reacciona alguien, un verdadero creyente, al saber que Dios lo guarda hasta el fin? ¿Cómo creen ustedes al escuchar de que Dios lo va a guardar hasta el fin? Muchos no creyentes dicen, eso es una licencia para pecar. Como no te vas a perder, entonces de ahora en adelante puedes hacer lo que quieras. Mire lo que dice Juan 3:3, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo reacciona? Le inspira a purificarse, le inspira a vivir cerca a Dios, porque sabe que fue escogido, que fue elegido por gracia, y que si sigue perseverando en la fe, es por gracia. Otra evidencia de esta preservación de Dios es el fruto del Espíritu. Y ustedes ya lo conocen, lo que nos dice Gálatas 5:22. Hay evidencias, hay fruto. Pero usted podrá decir, entonces, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que se apartan? ¿Qué nos dice primera de Juan 2:19? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Básicamente es que nunca fueron de Cristo. En otras palabras, alguien que renunció a la fe en Jesús como su Señor y Salvador, nunca tuvo una fe verdadera. Y alguien podría decir, bueno, esta doctrina no promueve la falta de responsabilidad, la falta de santidad. La respuesta nos la da el Señor, Romanos 6:1-2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que se han aprovechado de la doctrina, de la preservación de Dios para practicar el libertinaje, según nos dice la Biblia, son hombres impíos y son reprobados. Aquellos que abusan o creen que pueden aprovecharse de este tipo de doctrinas. Mis hermanos, nosotros
como pecadores, muchas veces somos personas que cuando nos examinamos, seguramente no encontramos nada bueno en nosotros. Quizás sea más la lista de cosas negativas que de cosas positivas en nosotros. Pero por eso la salvación, la perseverancia, no se basa en nosotros. Por eso podemos tener seguridad y confianza, porque la Biblia nos enseña que los creyentes podemos tener esa confianza y esa seguridad de salvación. Hebreos 4:16 lo dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire que dice que es para el oportuno socorro, en el momento que necesitamos. No cuando nosotros queremos, sino en el oportuno momento de Dios. Y esto nos debe dar un motivo para nosotros vivir en santidad y en obediencia. La Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero hay algo que nosotros tampoco podemos olvidar, mis hermanos, y son las advertencias que Dios hace al creyente. Porque la doctrina de la perseverancia no nos da licencia para vivir como queremos. No nos da licencia para vivir en libertinaje de ninguna manera. Porque Dios hace advertencias al creyente. Hace exhortaciones. Hace amenazas. Y esto lo utiliza el Señor. Son los medios que Dios utiliza para preservarnos, para guardarnos, para cuidarnos hasta el fin. Pero sobre todo somos llamados a vivir en el temor de Dios. Entonces, la doctrina de la perseverancia o de la preservación nos enseña que un cristiano ya no va a pecar más. No es así, vamos a pecar. Pero lo que sí podemos hacer es descansar en Cristo, en que hemos sido justificados, en que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Algún día, en ese gran día glorioso, donde el pecado y la muerte solo serán una memoria, habrá descanso completo. Mientras tanto, aquí nosotros vamos a tener luchas, dificultades, enfermedades. Pero ¿sabe? Jamás estaremos sin Cristo. Quiero terminar con esto, familia, y quiero que lo recuerden muy bien. ¿Sabe por qué hoy seguimos perseverando? La obra de Cristo, sí. Pero ¿sabe hoy por qué estás perseverando? Porque Cristo está intercediendo por todos nosotros. Eso implica la perseverancia de cada uno de nosotros. Recuerde que las oraciones de Cristo, todas son escuchadas por el Padre. Por tanto, esas oraciones de preservación serán contestadas. Si tú y yo perseveramos, es porque hay alguien que está intercediendo por nosotros para que permanezcamos firmes hasta el fin. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi hermano, ustedes y yo hemos ido a Cristo derrotados por el pecado. Hemos ido frustrados. Pero ¿alguno de ustedes ha recibido de parte de Cristo un sermoneo? A Cristo diciéndole: ahora sí, por ese pecado has perdido tu salvación. De ninguna manera. Cuando hemos ido a Cristo, hemos recibido a alguien, hemos ido a alguien que está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el que nos entiende de la mejor manera. Pero ¿cómo así? ¿Cristo me entiende en mi pecado? Pero si Él no pecó. Mi hermano, usted y yo no podemos resistir
la tentación ni 5 minutos. Cristo la resistió toda su vida. Él nos puede entender. Y si tú y yo perseveramos, es porque Cristo intercede por nosotros. No porque nosotros seamos fuertes o valientes. Es Cristo perseverando en cada uno de nosotros. Nos dio libertad para elegirlo, para amarlo, para obedecerlo. Esta doctrina no nos da licencia para pecar, de ninguna manera. Lo que sí podemos examinar y aprender de esta doctrina es que podemos descansar en la seguridad de la salvación dada por Dios en los méritos de Cristo. Y nos debe llevar a que vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. En gratitud, en santidad, en obediencia y en dependencia a Cristo. Oremos, familia. Amado Dios, Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces no entendemos, no dimensionamos, y a veces se volvió algo que ya está en nuestra mente, que ya lo hemos aprendido, que ya lo hemos escuchado, Señor. Pero realmente, Señor, esto es algo que es glorioso y a veces nuestra mente finita no entiende muchas cosas, Dios. No nos permitas que perdamos el asombro por conocer y entender de que hiciste promesas, diste un cumplimiento en Cristo, nos sellaste con el sello del Espíritu Santo y, Señor, hay frutos en nuestras vidas, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras luchas. Gracias, bendito Señor, porque eres tú el que nos guarda, porque no depende de nosotros. Pero también nos das una responsabilidad de vivir cerca a ti, Señor, en gratitud, en obediencia, en temor de Dios. Bendito y buen Dios, ayúdanos, guárdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Familia.